Pues vamos con la última charla de la mañana. Y yo, Javier, quería solo aclarar una cosita, que las imágenes del bíceps, que son impresionantes, son súper difíciles de realizar. Entonces, tener paciencia y no os desesperéis porque es una patología apasionante y todos los conceptos, pero la calidad de la exploración, o sea, yo todavía me llegan a urgencia, intento ver y el doctor Lafuente llega, tiene un botón secreto en el ecógrafo que saca todas esas imágenes que son muy difíciles y que siendo sistemáticos, pues se consigue. Pero Y, bueno, yo creo que es importante única y exclusivamente tener claro el concepto de que el corte transversal es fundamental. Todos nos mm, vamos a longitudinal, el corte transversal para sí, diferenciar roturas completas es fundamental y eso nos va a dar una mm, información. Y luego ya hay que tener mano un poco para la rotura parcial, que es donde tenemos la duda. Pero como también tenemos la duda del tratamiento, desde luego lo que no hay duda es que es muy sencillo sí, diagnosticar una rotura completa de una parcial. sí. Y luego a mí también me pasa que, por ejemplo, eh, yo que estamos enfatizando mucho el de estudio dinámico y a mí, por ejemplo, me pasa mucho en el hombro que me concentro primero en ver las estructuras y dejo el estudio dinámico para el final, que al final muchas veces es lo más importante y en lo que menos dedicas porque ya estás pues, cansado, un poco desesperado con la dificultad y bueno, mucha práctica. Y bueno, fenomenal que sea la última charla del tendón de Aquiles porque hay muchos conceptos que ya se han visto y que yo creo que me iba a costar mucho más explicar y con las charlas que habéis visto, yo creo que las vais teniendo. Y el tema de la aponeurosis, que yo hasta que llegué a este curso, para mí era algo, un concepto desconocido, lo veía todos los días y casi ni sabía ni que existía. Entonces, al final, los tendones son estructuras, como habéis visto, son muy especializadas, tanto en su anatomía como en su biología. Y al final su función es conectar un músculo a través de un sistema conectivo para que haga transmitir esa potencia muscular al tendón, o sea, perdón, al hueso, formando un complejo de músculo, hueso y tendón. Y el tendón de Aquiles pues es esto, es un tendón que se forma y se origina a través del tríceps sural, a partir de la musculatura del tríceps sural, y desciende hasta su inserción en el calcáneo. Presenta las siguientes características, que tiene una forma ovoidea y es muy, muy, muy importante, que es un tendón que discurre dentro de un compartimento facial y que desliza en el movimiento dentro de este. Tiene ausencia de vaina sinovial y como veis aquí, y como explica el doctor Pedrez, tiene una disposición rotacional y cada una de las fibras de los componentes del gastrocnemio medial, lateral y sóleo son independientes, contribuyen para formar las tres el tendón de Aquiles, como veis ahí, y cuando se ha formado lo que llamamos el free tendon, van rotando pero de forma independiente. Es decir, nosotros podemos separar los tres componentes dentro del mismo tendón, que morfológicamente es un tendón único, pero sí que la ecografía nos permite ver esa independencia de los fascículos y cómo rotan para llegar a la inserción del calcáneo. Y esto es verdaderamente increíble y solo con la ecografía somos capaces de ver cómo el sóleo va contribuyendo a formar parte de la aponeurosis gastrocnemia y finalmente formando el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles se vasculariza a través de tres fuentes: la unión miotendinosa, la inserción del calcáneo y por último a través del paratendón, eh, generando una zona hipovascularizada en un punto entre los 2 y 7 centímetros de la inserción, y que es precisamente debido a esta vascularización precaria, porque proviene la mayor parte del flujo en este área de la tibial anterior, donde se producen las roturas. Hablamos de roturas y lo primero que tenemos que saber es que cuando aplicamos una carga lineal a un sistema de aquilio calcáneo plantar de gemelo tendón hueso, hay igual de probabilidad de rotura en el músculo que en el tendón y en el hueso. Sin embargo, en los estudios de laboratorio hay mayor riesgo de rotura a nivel del tendón cuando esta carga es oblicua, en máxima contracción muscular, y la longitud inicial del tendón es corta. En este estudio de curva de tensión deformidad unitaria vemos cómo en reposo las fibras tienen una disposición relajada y que cuando vamos aplicando tensión, esas fibras adquieren una posición lineal
hasta el 3% del estiramiento de la longitud inicial. En este punto, hasta este punto, el comportamiento de las fibras es elástico y si cesa la tensión, recuperan su posición inicial de relajación y pues, se comportan de forma fisiológica con un comportamiento elástico. Y es muy importante a nivel biomecánico este comportamiento para absorber la energía. Si aumenta la tensión aplicada a fibras de colágeno, excediendo el 3% de la longitud inicial, se comienzan a hacer roturas de los enlaces de colágeno entre las fibras y se produce un comportamiento plástico, es decir, una vez cesa la tensión, las fibras no recuperan la longitud inicial. Y esta es la causa por la que si sometemos a una carga mantenida que excede la capacidad de las fibras, la capacidad de elongarse de las fibras, se producen las microroturas y las lesiones crónicas por traumatismos crónicos. Y si finalmente la tensión excede el 8% de la longitud de reposo de la fibra, se produce la rotura y el fracaso del sistema. Es el punto de no retorno. Además, aunque esto queda muy bonito en los estudios de laboratorio aplicados a las fibras, esa anatomía rotacional de los tendones hace que las cargas no sean simétricas en cada uno de los puntos del tendón de Aquiles y generando un efecto de cizallamiento que contribuye a un componente isquémico rotatorsional en la tendinopatía del Aquiles y en las roturas. Y eso explica que podamos tener roturas parciales en un tendón sometido a la misma carga en los dos puntos. Y por último, este cúmulo de microroturas, debido a un comportamiento plástico del tendón, explica por qué, aunque tengamos tendones morfológicamente normales, en la ultraestructura se está acumulando un daño que puede generar que una vez ese tendón haya acumulado muchas múltiples microroturas, se pueda producir el fracaso final del sistema cuando el tendón de aspecto es normal. Y bueno, ¿cómo se diagnostica la rotura? Realmente la rotura es fácil de diagnosticar. Basta con que llegue el paciente a la urgencia y nos diga que ha notado una pedrada en el tobillo. Ya eso nos tiene que llamar la atención y muchas veces, combinando la anamnesis o lo que nos cuenta el paciente con la expresión física, vamos a llegar a diagnosticar una rotura del tendón de Aquiles. Estas roturas, lo más frecuente es que se produzcan mediante tres mecanismos. Una fase de impulso con apoyo del antepié y extensión de rodilla, que es, pues, no llego al autobús, voy a correr un poco y ahí nos pega la pedrada. O, por ejemplo, pues en los jugadores de pádel un poco amateur que llega el fin de semana, se pican, echan un partido y si no tienen una preparación física suficiente, pues también tienen riesgo de rotura del tendón de Aquiles. El segundo mecanismo, estos dos ya son más infrecuentes, es una hiperextensión brusca del tobillo, que por ejemplo pasa mucho cuando vamos por el monte, caemos en un agujero o un terreno irregular y hacemos una hiperextensión brusca del tobillo. Y el último es cuando el tobillo está en flexión y hace una extensión brusca, que es muy frecuente pues, en los precipitados, que se asocia también a fracturas de calcáneo y bueno, traumatismos axiales. Como digo, ya tenemos una sospecha por el mecanismo de los síntomas, el diagnóstico, mediante la exploración física lo veremos. Cómo se hace una pérdida del relieve del tendón de Aquiles, lo que llamamos signo del hachazo, vemos un gap. También es frecuente y muy interesante ver cómo la actitud, cuando flexionamos las rodillas, la actitud del tobillo o del pie patológico roto es de extensión del tobillo, mientras que por el tono natural de contracción del tríceps sural, el tobillo en flexión de rodilla tiene una actitud de unos 20 grados de flexión. Y finalmente el test de Thompson, que consiste en comprimir la masa gemelar y por transmisión de las fuerzas se genera un movimiento de flexión del tobillo. Este es un paciente en el que se sospecha una rotura del tendón de Aquiles y veis como en el lado sano sí transmite el movimiento y en el lado patológico no. Y aquí veis el mismo paciente con esa pérdida de la flexión del tobillo por rotura del tendón de Aquiles que tras reparación del tendón de Aquiles lo recupera.
Sabemos que tiene una rotura del tendón de Aquiles, pero hay muchas preguntas que no podemos responder con la exploración física. Y es cómo estaba el tendón, cuánto mide el tendón en total, a cuánto está la rotura desde la inserción en el calcáneo, por dónde está el sutural para no dañarlo durante la reparación, si el tendón está roto y alargado o si está roto pero los cabos están en contactos y pueden pegar sin tener que hacer nada más, o si pasados unos días le quitamos la férula al paciente y ha habido una trombosis sobreañadida como complicación de la lesión. Todo eso y todas esas preguntas que nos tenemos que hacer y que van a condicionar qué tratamiento realizar, nos lo va a dar la ecografía. Si bien la radiología simple y la resonancia son pruebas indicadas y que nos pueden dar ciertos datos, en el caso de la radiografía, signos indirectos, y en el caso de la resonancia, confirmación de la rotura, la ecografía es la prueba de elección, en nuestra opinión, para valorar una rotura del tendón de Aquiles, por varios motivos, porque es una prueba dinámica, porque es una prueba inmediata y porque es una prueba que podemos repetir para la evaluación del seguimiento. El estudio ecográfico, como siempre, es sistemático. Empezamos en un eje corto desde la región más proximal de la musculatura gastrocnemia hasta la inserción en el calcáneo. Y localizando el punto de rotura y también, muy importante, descartando que haya roturas a otros niveles o lesiones asociadas, que no es infrecuente tener una rotura del tendón de Aquiles con alguna lesión más proximal de la aponeosis gastrocnemia. Bueno, el tendón normal lo veremos con este patrón fibrilar, disposición lineal. También hemos visto que aunque tengamos un tendón asintomático, puede haber datos de tendinopatía asociada. Sin embargo, cuando tenemos un tendón roto, esto es relativamente fácil de ver, se ven imágenes hipoecoicas, ausencia de patrón fibrilar con bordes irregulares y engrosados, artefactos de refracción con sombras acústicas, como veis aquí, para tenon íntegro, como veis esta estructura de aquí, eso es frecuente, no esté íntegro, y también interposición de grasa de Cajer y frecuentemente signos de tendinopatía previa, a modo de engrosamiento del paratenon, de sindermofitos o calcificaciones intratendinosas. Esto es una cosa una trampa que nos ha puesto el tendón de Aquiles, y es que al nivel medial tenemos otro tendón, que además puede ser una causa de que la maniobra de Thompson transmita el movimiento, es decir, que sea negativa para la rotura. Es el legado plantar. El efecto plantaris es que cuando tenemos una rotura completa del tendón de Aquiles, el tendón migra hacia posterior y hacia lateral, visualizando un patrón fibrilar, lineal, continuo, que puede simular o que nos puede engañar como que no hay una rotura completa. Si veis aquí, tenemos un tendón roto, pero si nos vamos un poco hacia medial, desde la zona central de la rotura, vemos este patrón fibrilar que va desde arriba hacia abajo. Sin embargo, en el estudio dinámico, aquí vemos como el legado plantar también tiene un trayecto ya más tenso, más lineal, pero si nos fuéramos más hacia la lateral, veríamos como los cabos del tendón de Aquiles están rotos. Aquí vemos una imagen que sería este mismo concepto, pero desde la visión del cirujano en quirófano. Otro hallazgo que debemos conocer para valorar y para interpretar las imágenes es que si hay una lesión de la fascia profunda del compartimento posterior, puede haber un paso de la grasa de Cajer al foco de rotura, y que nos generaría esta imagen en la que ya no vemos una imagen hipoecoica separando los cabos tendinosos, sino este tejido de aspecto hiperecoico o isoecoico interpuesto entre los dos cabos tendinosos, que normalmente es grasa de Cajer. Y seguimos con las preguntas, es decir, siempre que se rompe un tendón de Aquiles hay una tendinopatía previa. Algunos autores dicen que sí, que todos los tendones que se rompen tienen que estar antes afectados y lesionados. En este estudio de 152 roturas se vio que que la tendinopatía previa es muy frecuente, pero no siempre aparece, sino que en un 72% de los casos analizados sí la había. Y muy interesante, tampoco se explica por qué, pero tengamos o no tendinopatía,
la probabilidad de que hayamos tenido síntomas antes, es decir, un paciente que tiene una rotura del tendón de Aquiles tenga o no tendinopatía, no hay diferencias en cuanto a que haya tenido síntomas previos y tampoco en el resultado. Ahora vamos ya a centrarnos un poco en los tipos de lesiones. Lo primero que podemos visualizar son roturas intrasustanciales, que la vamos a identificar por una lesión intratendinosa anecoica visible en los dos planos. Esto es muy importante. Los artefactos pueden generar imágenes en un plano, pero siempre estamos obligados a esa lesión hipoecoica confirmarla en los dos planos para asegurar que es una rotura parcial, intrasustancial. Y muy frecuentemente vemos como focos de tendinosis asociados a esta lesión hipoecoica. Además, las roturas intrasustanciales muchas veces no se manifiestan y podemos definir como tendinosis, pero si introducimos líquido en los puntos de rotura o focos de tendinosis, vemos como hay áreas de malacia, de degeneración tendinosa tal, que realmente no es un tejido biomecánicamente funcional y que podríamos asimilar a una rotura de las fibras. Empezamos aquí, tendinosis, rotura parcial y finalmente tras una rotura parcial vamos a encontrar una rotura de uno de los componentes son roturas parciales, pero de uno de los componentes ya del tríceps sural. Lo que vamos a ver es un adelgazamiento del tendón con la presión focal en las superficies tendinosas y un aumento de esta distancia cuando hacemos estudio dinámico, es decir, que en extensión de tobillo veremos como esta rotura ya se alarga debido a la retracción del cabo tendinoso en la rotura parcial. Muy importante, una de las mayores secuelas que se produce entre las roturas del tríceps sural, del tendón de Aquiles, es el alargamiento del sistema, que haría una impotencia para ponernos de puntillas y una pérdida de fuerza. Entonces, es muy importante para valorar qué opción de tratamiento debemos realizar en una rotura del tendón de Aquiles, cuánto se ha alargado el tendón debido a la rotura. Y hay muchas técnicas propuestas, pero os traigo esta que ya está validada y que consiste en fijar mediante ecografía dos marcas anatómicas, que es la inserción más distal del gastrocnemio medial y el borde póstero superior del calcáneo. Lo marcamos con el artefacto de las agujas sobre la piel y medimos la distancia entre esta marca proximal y esta marca distal. Y como veis aquí, la diferencia de elongación en este caso es de 2 centímetros en la rotura. La longitud media del tendón es de 15 centímetros, pero tenemos una amplia variación por sexos y por estaturas, variando desde 11 a 26 centímetros. Pero realmente el concepto y lo interesante es que el tendón de Aquiles es una pequeña parte de todo un sistema conectivo que se inicia a nivel proximal con el tríceps sural y ver cómo el sóleo sigue emitiendo fibras muy, muy distales hasta que solo queda el tendón de Aquiles. Y si vemos un poco dónde se producen las roturas, vemos que la mayor parte de las roturas de este sistema se producen a nivel del cuerpo, casi el 87%. Y aquí he hecho un trabajo de investigación porque realmente veías que en los trabajos se decían roturas proximales, roturas distales, roturas en el cuerpo. Pero ¿a qué llamamos proximal, distal, cuerpo? Y no hay ningún consenso. O sea, no hay una definición de un criterio estricto en el que los trabajos puedan diferenciar bien estas diferentes entidades. Sí que en 2013 el Bono publica un trabajo de revisión en el que ellos proponen una clasificación y que para mí ahora mismo es la más clara y la que os voy a contar. Muchos hablan de roturas insercionales, no insercionales, pero sin realmente un criterio muy claro. Del Bueno y Chan lo que hablan es de una rotura en la inserción calcánea, es decir, la huella insertiva del hueso, del tendón en el hueso, una rotura intramuscular, o muchas veces las conocemos como miotendinosa, que es una rotura que se produce a nivel más proximal a las últimas fibras musculares del sóleo. Y luego tendríamos lo que
se denomina o denominan el free tendon, que es desde las inserciones más distales del sóleo hasta el borde posterior superior del calcáneo. Esto lo dividen en tres, que es la proximal, la media y la distal. ¿Qué pasa? Aquí no dicen qué punto o qué marca es la frontera entre una proximal y una media. Probablemente porque si dieran una medida, digamos, fija, hay tanta variabilidad en la longitud entre sujetos que en algunos casos pues serían proximales y en algunos casos serían medias. Em, pero sí que me parece interesante esta última parte, que es la preinsercional, que la definen como una rotura del cuerpo, pero a 2 centímetros de la inserción o del borde posterior superior del calcáneo. Y esto es muy importante porque estas son las que consideramos roturas distales y los 2 centímetros nos lo marca el que a menos de 2 centímetros de este punto, o sea, del inicio de la inserción, el conseguir una sutura término-terminal va a ser más difícil y biomecánicamente el tratamiento debe ser diferente. El sural, como sabéis, está en estrecha relación con el tendón de Aquiles, con el punto de mínima distancia del tendón al nervio a 11 centímetros del calcáneo, como veis en este trabajo. El recorrido es muy variable y precisamente debido a esta variabilidad, hay 3 variaciones descritas en este trabajo, es muy importante mapearlo y localizarlo para no dañarlo, porque es una de las principales complicaciones de la cirugía. Y aquí la ecografía juega un papel fundamental para identificar qué variación en el recorrido exactamente tiene el paciente y marcarlo para no lesionarlo. La distancia del sural al tendón de Aquiles es menor en ancianos, mujeres y pacientes de estatura baja. Por lo tanto, en este subgrupo, sobre todo, tendremos que tener cuidado de este peligro que es el nervio sural. Y por último, la pregunta, digamos, del millón o la pregunta que tenemos que responder para saber qué tratamiento aplicar es si hay contacto o no de los cabos en la rotura. Clásicamente, de nuevo, se ha dicho que lo ideal es que haya un contacto al menos de 1 milímetro cuando tenemos el pie en equino y que si el contacto es menor o la distancia es mayor de 5 milímetros de separación, el tratamiento conservador va a ir mal. Pero esto, como siempre, es algo que hemos ido heredando o contándonos unos a otros sin ninguna base o ningún trabajo que lo apoye. Es un consenso establecido por una convención. Pero esta es la diapositiva o la parte más importante de la charla. Nosotros, mediante la ecografía, somos capaces de esas dos marcas que eran un poco por convención, mm, s- diferenciarlas más, es decir, aumentar más las variables pronósticas que nos aporta la ecografía y poder definir más tipos de roturas y el mejor tratamiento para cada una de ellas. AMLAN define esta clasificación que no solo tiene un valor descriptivo, sino también pronóstico. Y lo que valora es la localización, el contacto de los tendones a 20 grados de flexión de tobillo y el contenido entre los cabos. Como veis, lo que hace es lo siguiente. Primero hace un estudio en neutro, luego coloca el tobillo a 20 grados de flexión y aquí los cabos se aponen, se juntan, ¿vale? Y hace 2 mediciones. Hace una medición a nivel de la rotura en el punto de menor contacto. Es en el cross sectional, o sea, la sección de axial del punto de menor espesor de la rotura y mide el área de tendón, ¿vale? Y luego hace otra sección a nivel distal en el punto de mayor grosor del tendón y mide el área que corresponde a tejido tendinoso. Establece un coeficiente de adaptación y en función de eso define una clasificación. La filosofía de esto es, bueno, primero es una clasificación que se puede aplicar en la mayoría de las roturas agudas y que la filosofía es, si nosotros conseguimos, mediante los 20 grados de flexión y una inmovilización, mantener un buen contacto entre los cabos,
las probabilidades de que ese tendón cicatrice y que no se elongue son altas. Por lo tanto, ahí el tratamiento conservador tendría un papel importante. O sea, no solo es la distancia entre los cabos, porque podemos tener dos fibras pegadas y el resto del tendón separado, sino el volumen o el coeficiente de adaptación de un cabo sobre otro, que nos hablaría de la calidad de la reparación, es decir, de mucho tendón cicatrizado o poco tendón. El tipo 1, que es buen contacto, es cuando el coeficiente de adaptación es mayor del 70%. Como veis aquí, estudio dinámico, fundamental. Colocamos el tobillo a 20 grados de flexión, hacemos dos cortes y ahí el coeficiente, veis, está completamente adaptado. Un tendón sobre otro, si eso lo dejamos inmovilizado, pegará y no estará cortado, o sea, y irá bien con un tratamiento conservador. El tipo 2, contacto parcial, pues cuando el tendón está entre 30 y 70% de adaptación. Aquí, el tipo 2A lo que establece son dos subgrupos, en función de, además del coeficiente de adaptación, del contenido que haya. Si hay un contenido hipoecoico líquido, que no es un contenido de hematoma, la probabilidad o el ambiente de reparación es peor y por eso le da peor pronóstico. Como veis aquí, este cabo que está separado al realizar la flexión del tobillo se adapta, pero no completamente, y si congelamos la imagen, obtenemos estas dos áreas seccionales, que en principio es un 50% del área. Lo estuve midiendo, 50% coeficiente de adaptación, por lo tanto, tiene una adaptación en principio buena, pero en un contenido hipoecoico. Entonces lo considero un 2B, y ahí ya el tratamiento conservador es más arriesgado. Y finalmente, el tipo 3, que no hay contacto de los cabos en flexión del tobillo y por tanto menor probabilidad de reparación sin secuelas. Allan también analiza qué tipo qué tipo de rotura se produce tanto en los grupos de roturas agudas como en las roturas crónicas. Si os fijáis, la mayor parte de las roturas agudas son tipos 1 y 2A. Sin embargo, cuando ya tenemos roturas crónicas, la separación es mayor debido a la retracción de los tejidos y nos encontramos generalmente en roturas de tipo 3B. De 3B, sí. Los tipos 4 y 5 son las roturas proximales. Ojo con estas roturas porque son difíciles de diagnosticar debido a que el sóleo retiene parte de las fibras tendinosas y no solemos ver una separación clara de los cabos. Entonces tendremos que hacer maniobras dinámicas fundamentales para poder definir bien estas roturas. Y las roturas distales, que son las más raras, las de tipo 5 según AMLAM, y son aquellas que están a 2 centímetros o a menos de 2 centímetros de este punto, ¿vale? Del punto posterior superior del calcáneo. Y son muy frecuentes las imágenes de tendinopatías insertivas, de calcificaciones, entesofitos, y que al ser difícil la sutura terminal, solemos realizar un reanclaje del tendón, o sea, del cabo proximal al hueso, ¿vale? Como veis en esta imagen, vemos una rotura, ya en la radiografía simple vemos datos de tendinopatía insertiva. En el estudio dinámico vemos como al realizar esa flexoextensión tenemos muy poco cabo distal y al realizar una sutura terminal en este punto es complejo y difícil de que aguante para hacer una movilización precoz. Por lo tanto, lo que hicimos fue exponer el foco de rotura, colocar anclajes en el calcáneo, suturarlos y reforzarlo con células mesenquimales. El tratamiento. A ver. Ahora vamos a hablar un poco de las opciones de tratamiento con todas estas variables que podemos realizar en una rotura del tendón de Aquiles. Desde el punto de vista del tratamiento, pinceladas yo creo que sean básicas. Desde el punto de vista del tratamiento de roturas parciales, o bien no realizar nada o optar por tratamientos biológicos como infiltraciones de PRP. Ya hemos dicho esta mañana que está en discusión. Yo sinceramente sí creo que un PRP en una degeneración, una malacia, puede conllevar a una cicatrización biológica o por lo menos acelerarla, con lo cual sí lo solemos utilizar, especialmente en este caso que ha enseñado antes Fernando, de tenomalacias o degeneraciones ya avanzadas.
Roturas parciales. Aquí esta imagen es bonita en el sentido de que se ve y el efecto rotacional se ve muy claro. Es decir, vemos una imagen inferior lineal que parece que mantiene un patrón fibrilar, mientras que la parte superior es hipoecogénica y que además se rompe a nivel distal. Es decir, una rotura parcial de este volumen y de este tamaño a nivel distal, si tendemos por hacer una reparación directa, en estos casos vemos las imágenes quirúrgicas, tendemos a hacer una sutura desde el punto de vista distal. Ya vemos esta rotura con la degeneración en dos planos que se produce en el propio tendón. Un muñón tendinoso, mientras que la parte profunda, pues efecto rotacional, una de las dos partes del tendón está claramente afectada y se sutura. Importante desde el punto de vista de lo que es el objetivo del tratamiento. En realidad, si queremos hacer una sutura tendinosa, lo que tenemos que pensar es que nuestro objetivo debe ser minimizar la morbilidad. Todos sabemos la afectación que puede existir en la piel desde el punto de vista de complicación de la deficiencia de la sutura, asegurar la reparación o por lo menos acercar los muñones al máximo para que haya una cicatrización biológica, optimizar lógicamente el retorno a la función, cosa que tiene cierta discusión en las roturas tratadas de manera conservadora por la pérdida de fuerza que se desencadena por la elongación y luego, lógicamente, prevenir complicaciones. Desde el punto de vista del aspecto anatómico, lo más importante es este concepto que es importante, sobre todo cuando se hacen suturas percutáneas, del tendón deslizando dentro de un compartimento. Hay muchas veces que estamos haciendo suturas percutáneas donde lo que estamos haciendo es transfisiar precisamente y unir el peritendón, o mejor dicho, el compartimento facial, la fascia profunda, al propio tendón. Y lo que estamos haciendo es pegar ambas estructuras que no están pensadas para que estén pegadas, sino para que deslice una dentro de la otra, ¿no?, en un compartimento cerrado. Concepto mecánico, los extremos deben estar aproximados para que cicatricen sin elongación o con la mínima elongación. Un concepto biológico preservando al máximo el proceso reparativo. Y dentro del tratamiento pues existen múltiples modelos, también muy en discusión actualmente, y es decir, hay tendencias más a tratamientos conservadores, más a tratamientos quirúrgicos. ¿Cuál es el mejor? Pues realmente probablemente ninguno lo sea y todos lo sean, es decir, en función de la indicación. Desde el punto de vista de diagnóstico, actualmente, desde el punto de vista del tratamiento, ninguna recomendación es fuerte y las recomendaciones que son moderadas desde el punto de vista del consenso son únicamente las que se establecen en función de la precocidad de la carga y la movilización posoperatoria protegida. Lógicamente, la movilización dependerá también mucho de la reparación que podamos hacer o de que los muñones estén apuestos y vayan cicatrizando, con lo cual son recomendaciones con un nivel de evidencia muy bajo y que no aluden para nada a diferencias en cuanto a los tratamientos. Cual puede concluir que la evidencia actual es que realmente no hay evidencia y que cada maestrillo en estos momentos está haciendo lo que mejor sabe, cosa que siempre es peligrosa en medicina. Desde el punto de vista de las complicaciones, los tratamientos no quirúrgicos están más asociados a la reruptura. Desde el punto de vista complicativo, yo creo que habría que añadir aquí el problema que se plantea de la pérdida de fuerza y la atrofia muscular secundaria a la propia elongación tendinosa. Y los tratamientos quirúrgicos, lógicamente, a las complicaciones derivadas de la herida, porque la cicatrización se asegura en un porcentaje mayor. Ya vemos que las roturas son únicamente de una tercera parte. Lo que demuestra es que al realizar esta revisión, siempre hemos dicho que los tratamientos conservadores tienen menos complicaciones, pero más tasa de roturas. Actualmente los tratamientos todos están mejorando mucho y estas diferencias cada vez se van acortando. Lo que actualmente hemos podido analizar es que los últimos metaanálisis dicen que el tratamiento conservador sí que tiene mayores tasas de re-rotura, pero sin embargo los tratamientos funcionales de ambas técnicas son similares. Este trabajo, publicado en 2017, vino sucedido en la misma revista por un nuevo metaanálisis un año después, en la que ya decían que no, que la tasa de roturas era la misma, que las roturas, la única diferencia que era que cuando no operábamos eran más altas que si operábamos, que se producían más a nivel de la sutura, y que el riesgo de rotura era similar si se producía una movilización precoz. Realmente, y esto viene muy bien porque Carles también se lo ha revisado y ahora mismo la evidencia está muy sesgada por las diferentes publicaciones y realmente estos dos metaanálisis analizan los mismos trabajos. O sea que realmente aquí hay un problema de base.
Finalmente, este último trabajo, también de un metaanálisis de roturas de tratamiento quirúrgico contra conservador, dice que hay un poco de menos tasas de roturas en el tratamiento quirúrgico, pero que las diferencias son muy pequeñas y que si la movilización precoz se produce en el tratamiento conservador, no hay diferencias en cuanto a roturas. A largo plazo, ya quitando las roturas, a 13 años se ve que tampoco hay diferencias entre cirugía y tratamiento ortopédico. Y por último, si comparamos la cirugía abierta con la cirugía mínimamente invasiva, sí que vemos que obtenemos los mismos resultados objetivos, pero que los pacientes recomendarían más, o sea, resultados subjetivos, la técnica percutánea y que además hay menos complicaciones. Por último, los PRPs, en este ensayo clínico randomizado de PRP contra placebo, no han demostrado efecto en las técnicas de reparación. Y la conclusión que sacamos es que no hay muchas diferencias o la evidencia es pobre y, y esto pensamos que muchas veces se debe a que lo único que comparamos son grupos de la misma rotura, rotura completa, aleatorizando a cirugía y conservador. Sin embargo, todos los trabajos, pese a que AMLAN publicó su estudio casi hace 10 años, no aplican variables diferenciadoras de las roturas. Entonces, están cayendo los mismos grupos de pacientes a un lado que a otro. La ecografía aporta nuevas variables pronósticas que ayudan a la toma de decisiones y probablemente seamos capaces de estratificar mucho más lo que es una rotura completa y los diferentes subtipos y aplicar un tratamiento conservador o quirúrgico con mejores resultados para cada uno de ellos. Este es un protocolo de ensayo clínico publicado este año en la que ya sí que proponen una estratificación o una randomización, la aleatorización en un grupo u otro en función de variables ecográficas. Hacen un primer estudio ecográfico en pacientes con roturas completas en la que analizan el contacto de los cabos. Si es menos de un 25%, consideran discencia y directamente lo estratifican en el tratamiento quirúrgico. Si hay un contacto mayor del 25% de los cabos, lo que analizan es la elongación. Mediante la medición de la técnica que hemos visto validada, definen si la elongación de la rotura es mayor del 7%. Establece este 7% porque también se ha demostrado que en el momento agudo una elongación mayor del 7% se convertirá en más de un 10% al año, que eso sí definirá un peor resultado funcional tras la cicatrización del tendón. Y es por esto que ahí en ese caso volveríamos a hacer un tratamiento quirúrgico aunque haya un contacto importante en los cabos. Y esta es la tendencia y un poco en lo que avanza la medicina, pero que todavía la ecografía tiene mucho que decir para poder dar más luz al tratamiento de esta patología. Bien, ejemplos de lo que estamos haciendo. La aumentación ya hemos comentado desde el punto de vista biológico en casos de roturas con tratamiento conservador. Si le hacemos generalmente en forma suplementaria la infiltración de PRPs, generalmente una por semana, buscando esa fibrosis en el propio foco. Desde el punto de vista del sural, ya hemos comentado también la importancia que tiene, perdón, esta imagen sí, es la misma exactamente a las 3 semanas. Las 4 semanas valoramos ecográficamente la continuidad y a los pocos días de retirada del yeso es cuando se producen generalmente las rerupturas en función de la alteración. Y esto es uno de los elementos que comentaba, ¿no? Que no se habla tanto como complicación y para mí es la complicación probablemente más importante, que es la atrofia secundaria, la elongación tendinosa en el tratamiento conservador. Esto habría que hacer pruebas funcionales porque realmente yo creo que es la mayor complicación del tratamiento conservador es la pérdida de fuerza y la atrofia muscular por la elongación. Desde el punto de vista de vamos a adelantar, técnicas desde el punto de vista de suturas. Estas son las modificaciones con el paso de los años. Ya vemos que al principio eran técnicas enormemente agresivas
que lo que posteriormente se vio es que realmente tenían riesgos superiores. Se hablaba sobre todo desde el punto de vista de la técnica quirúrgica que debería ser con un cierre por capas y especialmente haciendo hincapié en la fasciotomía del comportamiento posterior para evitar que hubiera un aumento de presión y con ello una dehiscencia de sutura, que es probablemente el elemento más importante. Desde el punto de vista de recomendaciones, ya hemos comentado que prácticamente la recomendación de evidencia más importante es la movilización precoz y la ortesis protectora, con lo cual realmente poca evidencia dentro de la evidencia. El protocolo posoperatorio tampoco tiene mayor relevancia desde el punto de vista, lógicamente, de lo que estamos haciendo todos. Esto sí es importante. Carmon hizo un estudio desde el punto de vista posoperatorio en los tratamientos mínimamente invasivos y vio que las diferencias se producían en cuanto a que los tratamientos mínimamente invasivos tenían mayor ratios de roturas y lesión del nervio sural, pero menor estancia, lógicamente, y menores complicaciones. Desde el punto de vista funcional, la mayor desventaja es que no puede asegurar la posición de los muñones, que es lo que la ecografía realmente nos va a aportar en el posoperatorio y en el control operatorio de este tipo de pacientes. Con lo cual los resultados aludían a un resultado desde el punto de vista muy bueno en cuanto al resultado funcional, siempre que no se produjera las complicaciones que se podían derivar desde el punto de vista de las lesiones del nervio sural. Uno de los elementos más importantes es el control del nervio sural en la propia intervención para que los resultados funcionales se mantengan muy buenos y la cirugía abierta con resultados muy buenos y con un riesgo ya mucho mayor desde el punto de vista de complicación de la herida, como es lógico. Técnicas desde el punto de vista de cirugía y suturas de todo tipo, que en realidad lo único que importa desde el punto de vista, si lo queremos hacer con control ecográfico, es que en la parte proximal el tendón se adelgaza de una manera muy clara, con lo cual las suturas que se hacen de manera percutánea deberían estar controladas ecográficamente, porque en la zona más proximal el tendón es mucho más delgado y puede conllevar desde el punto de vista funcional a que él no se pase a través de la estructura tendinosa, sino más de la propia estructura muscular, con lo cual no tiene soporte. Técnicas que se han ido publicando con el tiempo, es decir, esto es una apertura a través de la herida, la colocación de estos sistemas de diapasón, que si lo controlamos ecográficamente vamos a tener una seguridad mayor de que estamos pasando las suturas a través de la estructura tendinosa. Insisto que en estudios comparativos de paso de sutura con y sin control ecográfico, el 45% de la colocación de las suturas sin control ecográfico era incorrecta y se hacía a través de la musculatura y no de estructura tendinosa. Otro de los problemas, el nervio sural, es muy sencillo desde el punto de vista ecográfico dibujar el nervio sural y hacer un mapeo del nervio sural para evitar la complicación, como en este caso, de que la aguja incorpore en la sutura el propio nervio sural. Una de las complicaciones más importantes, aquí hay que hacer una pequeña incisión a nivel proximal y asegurarse. Y por otro lado, desde el punto de vista de la cirugía percutánea, las grandes ventajas, sobre todo si está ecoguiada, es la aproximación de los muñones sin utilizar abordajes muy amplios, permite la movilización temprana porque está asegurando realmente esa conexión de los muñones entre ellos y efectivamente lo que impide es ese desplazamiento proximal del muñón proximal en función de la contracción muscular. Es decir, llevamos el muñón proximal al distal, intentamos aproximar los cabos, que es realmente el efecto más importante del control ecográfico, y de esa manera nos aseguramos la biología de pegar desde el punto de vista. Y desde el punto de vista de los tratamientos, sí es importante cuando hagamos cirugía percutánea lo que comentábamos antes de la consideración de los espacios, es decir, no es lo mismo el espacio tendinoso que el espacio del propio compartimento, y si hacemos una sutura percutánea atravesando compartimentos, lo que estamos es adhiriendo al compartimento profundo la estructura tendinosa y produciendo unas adherencias que luego van a hacer muy difícil y que se van a producir adherencias incluso superiores a la propia cirugía abierta. Hay que respetar realmente aquí en este sentido los compartimentos y haciéndolo preferentemente a través del propio tendón y no transfisiando compartimentos incluyendo fascia y tendón. Vemos lo delgado que puede ser a nivel proximal el tendón y si queremos asegurar no ponerlo a nivel muscular sino tendinoso, como tenemos que hacerlo con control ecográfico.
Esta es la técnica que hacemos nosotros, la hacemos intratendinosa, desde proximal, hacemos una sutura, la transfisiamos distalmente a través de los cabos, controlando ecográficamente, aponemos los cabos y lo fijamos a nivel distal, que es una sutura similar a la que la propia técnica del Tenolic ha descrito. Una incisión proximal, el paso de las suturas y a través del paso de las suturas. Es decir, y para terminar y para recordar, la ecografía muy importante desde el punto de vista diagnóstico, la ecografía imprescindible en la selección del tratamiento, bien sea de forma ecoguiada o ecodirigida, pero de cualquier manera la posición de los propios fragmentos. Si hacemos infiltraciones y punciones tendinosas o paratendinosas, muy importante también asegurar el control ecográfico para localización de la zona objetivo, especialmente evitar infiltraciones intratendinosas de esteroides. Y desde el punto de vista, estos son más pensado para tendinopatías, en el caso de roturas y en roturas tendinosas, muy importante la fórmula de Amlang de las dos áreas en flexión de 20 o 30 grados para asegurar el contacto de las heridas, fundamental en las roturas de proximales que se pueden utilizar tratamientos funcionales o las de máximo contacto, o las distales en ocasiones, que son las roturas más aconsejables para el tratamiento conservador. En las roturas de contacto parcial tendemos más a asegurar la aproximación de los muñones con una sutura percutánea, y en las roturas tipo 3 generalmente tendemos a suturas percutáneas siempre que sean roturas recientes de menos de 3 semanas de evolución, en estos casos generalmente con cirugía mínimamente invasiva o una sutura percutánea en función de la aproximación de los muñones bajo control ecográfico. Todo ello, siempre insisto, muy importante, la cronicidad Amlang la define a partir de las 4 semanas, es decir, tenemos que diagnosticar de forma temprana y tratar también de forma temprana este tipo de lesiones. Roturas tendinosas ya de más larga evolución, mayor tendencia a cirugía a cielo abierto, importante, muy importante la ecografía para el control de la posición de los hilos, máximo cuidado en las zonas posterolaterales, especialmente por el riesgo de la complicación más frecuente de lesión del nervio sural, y utilizar la ecografía ya no solo para el tratamiento dirigido, sino incluso para asegurar o controlar la evolución y la fibrosis y la movilización activa o pasiva, que parece que es una de las recomendaciones más importantes. Esto ya lo hemos hecho: confirmar la rotura, valorar el grado de contacto, definir la actitud terapéutica y el control evolutivo del tratamiento y especialmente la aproximación de los cabos. Muchas gracias.